Confirmado. Lo que nadie quería hablar sobre Pedro Fernández acaba de salir a la luz y está dejando a millones de fans completamente conmovidos. El icónico cantante mexicano, el hombre que nos hizo llorar con La de la mochila azul cuando apenas era un niño de 7 años, el artista que conquistó América entera con su voz inconfundible, ha vivido una historia que la industria musical mantuvo en secreto durante décadas. ¿Qué oscuros episodios marcaron la vida del hombre detrás de El Aventurero? ¿Qué precio real pagó por la fama desde que era apenas un niño? La verdad es más desgarradora de lo que imaginan y está a punto de revelarse completamente. Antes de continuar, necesito pedirles algo fundamental. Si este vídeo llega a ustedes es porque el algoritmo decidió que merecen conocer la verdad. Demuestren que están listos suscribiéndose a este canal ahora mismo. Presionen ese botón rojo, activen la campanita de notificaciones porque lo que van a escuchar hoy cambiará para siempre la forma en que ven a Pedro Fernández. Dejen su like si son verdaderos fans del artista y si creen que estas historias merecen ser contadas sin filtros ni mentiras. Los necesito comprometidos porque esto apenas comienza. José Martín Cuevas Cobos. Ese es su nombre real. Un nombre que casi nadie conoce porque desde los 6 años fue transformado en Pedrito Fernández, un producto comercial diseñado para conquistar corazones. Pero detrás de ese nombre artístico, inspirado en dos leyendas, Pedro Infante y Vicente Fernández, existe un hombre que carga con heridas que nunca sanaron del todo. Hoy, en este vídeo de más de 20 minutos, vamos a desentrañar cada secreto, cada trauma, cada momento de abandono que convirtió a ese niño de Villa Corona, Jalisco, en una de las figuras más complejas y resilientes de la música mexicana. ¿Están preparados para descubrir la verdad? Porque una vez que crucen esta puerta conmigo, no hay vuelta atrás. Guadalajara, Jalisco, 28 de septiembre de 1969. Nace el primero de 6 hermanos en una familia que lucha día a día por sobrevivir. Pobreza extrema. Así describe Pedro esos primeros años. No había televisor en su casa. La única ventana al mundo era una pequeña radio de la que salían las voces de Vicente Fernández y Pedro Infante, dos hombres que él nunca había visto pero que escuchaba religiosamente. Un niño que a los 4 años ya cantaba imitando a El Rey, sin saber que esas mismas canciones lo llevarían a perderlo todo. A los 5 años, Pedro era solo un juego para él. Cantaba en palenques locales porque su padre, José Luis Cuevas, había notado algo especial en la voz de su hijo mayor. Pero aquí viene la primera pregunta inquietante. ¿Cuándo exactamente un padre deja de ver a su hijo como un niño y empieza a verlo como una fuente de ingresos? ¿En qué momento preciso se cruza esa línea invisible? Pedro tiene 6 años cuando ocurre el encuentro que cambiará su destino para siempre. En un palenque de Tlaquepaque, Jalisco, el pequeño se acerca a Vicente Fernández con el corazón latiendo a 1000 por hora. Su papá lo había llevado hasta allí con una sola misión, que el ídolo lo escuchara cantar. Y canta. Canta Mi terruño con una voz que no debería salir de un cuerpo tan pequeño. Vicente Fernández, la leyenda viviente, se queda paralizado. Ese mismo hombre que había rechazado a cientos de niños aspirantes, ve algo diferente en Pedro. Algo que no puede ignorar. Pocas semanas después, una llamada cambia todo. Vicente contacta a la familia Cuevas. Los cita en la Ciudad de México. El niño que nunca había salido de Jalisco, que nunca había visto una ciudad enorme, es llevado a los estudios América donde Vicente Fernández filmaba Picardía Mexicana. Esa misma tarde, en las oficinas de CBS, firman un contrato. Pedro tiene 6 años y 11 meses. Está a punto de cumplir 7. Pero aquí está la pregunta que nadie hace. ¿Un niño de 6 años puede consentir firmar un contrato que cambiará su vida para siempre? ¿Alguien le preguntó a Pedro si eso era lo que él quería? Déjenme sus comentarios ahora mismo. ¿Creen que los padres tienen derecho a decidir el futuro de sus hijos cuando hay dinero de por medio? ¿O piensan que un niño merece tener infancia antes que fama? Quiero leer cada una de sus opiniones porque esto se pone mucho más oscuro. La niña de la mochila azul se estrena y Pedro explota a nivel internacional. México, España, toda Latinoamérica. Más de 1 millón de copias vendidas. El niño es una máquina de hacer dinero. Pero mientras el público lo adora, mientras las multitudes corean su nombre,
Pedro enfrenta algo que ningún niño de 8 años debería experimentar: abandono institucionalizado. Sus padres toman una decisión que el propio Pedro, décadas después, aún no logra comprender. Lo envían solo a hacer giras. Solo. Con 8 años. Su único acompañante es una manager conocida como la Chucha Rodríguez y ocasionalmente su abuelo materno. Sus padres, José Luis Cuevas y su madre, se quedan en Jalisco cuidando a sus otros 5 hermanos. La excusa es siempre la misma: tenemos que ver a los otros. No podemos dejarlos solos. Pero Pedro está solo. Completamente solo. Escuchen esto con atención porque esto es lo que nadie les había contado. A los 8 años, Pedro viaja a España durante 2 semanas para promocionar su disco. 2 semanas que él describe como 100 años de tortura. Cada noche, en habitaciones de hotel frías y desconocidas, el niño llora hasta quedarse dormido. Extraña a su mamá. Extraña a sus hermanos. Extraña su cama, su casa, su vida. Me costaría mucho trabajo pensar que yo puedo soltar a un hijo a los 8 o 9 años solo. Y sin embargo, eso fue lo que sucedió, confesó Pedro en una entrevista con Patti Chapoy que dejaría a todos en shock. Sus palabras no tienen resentimiento. Tienen algo peor, tienen confusión. Décadas después, siendo padre de 3 hijas, abuelo de varios nietos, Pedro todavía no entiende cómo sus padres pudieron hacerlo. Pregunta para ustedes en los comentarios: ¿perdonarían a sus padres si los hubieran abandonado emocionalmente por perseguir fama y dinero? ¿O hay heridas que el tiempo nunca cura? Dejen sus respuestas porque esta historia todavía tiene capítulos más dolorosos. Mientras el dinero fluye, mientras la familia Cuevas puede comer 3 veces al día por primera vez en sus vidas, mientras sus hermanos pueden vestir ropa nueva y asistir a mejores escuelas, Pedro paga el precio. Él es el proveedor. A los 8, 9, 10 años. El mayor de 6 hermanos convertido en el sostén económico familiar. Pero el dinero que genera, el dinero que cambia la vida de toda su familia, nunca pasa por sus manos. Yo debuté en un palenque de San Luis Potosí. No sé cuánto gané ahí. Mi papá era quien recibía el dinero, confesó Pedro años después. Imaginen eso. Un niño que genera millones pero no sabe cuánto vale su trabajo. Un niño que ve cómo su familia prospera pero nunca toca un peso de lo que él mismo produce. Avancemos rápido a 1989. Pedro tiene 19 años y algo extraordinario está sucediendo. Ha crecido. Ya no es Pedrito, el niño adorable de la mochila azul. Es Pedro Fernández, un joven que ha transitado del cine infantil al pop adolescente. Ha grabado versiones en español de ABBA y BAM. Ha protagonizado telenovelas. Su carrera parece imparable. Pero la industria musical está a punto de enseñarle una lección brutal: cuando no eres dueño de tu propia identidad, cualquiera puede destruirte. En CBS, ahora Sony Music, llega un nuevo director general. Pedro, con la inocencia de quien cree que el talento es suficiente, hace una petición sencilla: quiere volver a cantar rancheras. Quiere regresar a sus raíces, al género que lo hizo famoso, al sonido que lleva en la sangre. La respuesta que recibe es demoledora: no. Tú tienes que cantar pop. Olvídate de la música ranchera. Pedro se niega. Y ese es su error. O tal vez su mayor acto de valentía. Porque cuando dices no en la industria del entretenimiento, cuando te atreves a defender tu identidad artística sobre los intereses comerciales, el sistema te castiga. Y el castigo fue devastador. Escuchen bien esto: Pedro Fernández fue congelado por su propia disquera. ¿Saben lo que significa eso? Significa que durante 3 años completos, entre 1990 y 1993, Pedro no pudo grabar música nueva. No pudo lanzar discos. No pudo hacer lo único que sabía hacer desde los 6 años. La empresa que tenía su contrato se negaba a trabajar con él, pero tampoco lo dejaba irse con otra compañía. Estaba atrapado en un limbo profesional diseñado para quebrantarlo, para obligarlo a ceder, para hacerlo olvidar quién era realmente. El ejecutivo encargado de su caso se llamaba Manuel Calderón. Un hombre que recibió una orden clara: bloquear completamente la carrera de Pedro Fernández. ¿Y saben qué es lo más cruel de todo esto? Que Pedro había grabado un disco pop, por un amigo más,
tratando de complacer a la disquera. Pero el disco fracasó. Las ventas fueron mediocres. Su público, el que lo había amado desde niño, no reconocía al Pedro Fernández que intentaba ser alguien que no era. Y en lugar de reconocer su error, en lugar de darle libertad creativa, la compañía lo castigó con el silencio más absoluto. Durante esos 3 años de ostracismo profesional, Pedro enfrentó una crisis económica devastadora. Este hombre que había sido millonario desde niño, que había sostenido a toda su familia, ahora no tenía ingresos estables. Tuvo que vender su automóvil. Vendió su motocicleta. Aceptaba presentaciones por cantidades ridículamente bajas solo para poner comida en la mesa. Y aquí está la parte que más duele, la parte que demuestra hasta dónde llegó su desesperación. Pedro Fernández, el niño prodigio que había cantado frente a millones, consideró seriamente retirarse de la música para siempre y abrir un puesto de tacos. Un puesto de tacos. Dejen que eso les cale hondo. Un artista con ese nivel de talento, reducido a pensar en vender tacos para sobrevivir porque la industria decidió destruirlo por negarse a traicionar su esencia. Comenten ahora, ¿conocían esta parte de la historia de Pedro? ¿Sabían que estuvo al borde de rendirse? Porque lo que viene después es lo más sorprendente de todo. Mientras la carrera de Pedro se desmorona, mientras el dinero desaparece, mientras la desesperación crece, algo más se está rompiendo en silencio, su relación con sus padres. Pedro tiene entre 12 y 15 años cuando comienza a hacer las preguntas peligrosas. Las preguntas que todo niño explotado eventualmente hace. ¿Dónde está el dinero que gané? ¿Cuánto dinero generé realmente? ¿Por qué nunca vi un peso de mis propias ganancias? ¿Por qué me enviaron solo por el mundo cuando era apenas un bebé? Las respuestas que recibe, si es que recibe alguna, no lo satisfacen. Los desacuerdos se vuelven constantes. Cada encuentro con sus padres es un choque. Pedro siente que no lo respetan como persona, que solo lo ven como una fuente de ingresos que se está secando. A los 15 años, toma la decisión más dolorosa de su vida, se independiza. Se va a vivir a la Ciudad de México. Corta contacto con sus padres. Y ahí comienza un distanciamiento que duraría décadas. Escuchen esta frase que Pedro dijo en 2024, con 54 años. Para mí, hay cosas que fueron importantes y dejaron de ser importantes. No tengo absolutamente nada que decir al respecto porque hay una distancia de mucho tiempo de cero contacto. Cero contacto. Con sus propios padres. Durante décadas. Pero la historia tiene un giro inesperado. En abril de 2024, después de que Pedro habla públicamente sobre el abandono que sintió en su infancia, su padre José Luis Cuevas reaparece. Graba un vídeo en redes sociales. Está visiblemente afectado, con voz quebrada, y dice: «Hijo, me siento muy mal de haber oído esto. Me doy cuenta que te sentiste muy abandonado en aquellos años. Son errores que cometemos. Este fue uno de los míos. Te sentiste muy abandonado y eso lo llevo siempre en mi corazón». El padre de Pedro suplica perdón. Pide una oportunidad de hablar personalmente. Dice: «Me arrepiento. Espero que un día estas palabras te muevan un poquito el corazón y me des la oportunidad de poder hablar personalmente, hijo, porque me duele, me ha dolido y me seguirá doliendo. Aquí estoy para ti. Te amo, hijo». Un mensaje conmovedor. Un padre arrepentido. Pero Pedro Fernández no ha respondido públicamente. Ni en abril de 2024, ni en mayo de 2024, ni ahora en diciembre de 2024. El silencio de Pedro dice más que 1000 palabras. Pregunta para los comentarios: ¿creen que Pedro debería perdonar a su padre? ¿O hay traiciones familiares que no merecen segunda oportunidad? Esto es crucial para la historia porque define quién es Pedro hoy. El refugio de Pedro en medio de todo este caos fue una persona, su abuelo materno. El hombre que sí viajó con él en algunas giras. El hombre que lo aconsejó, que lo cuidó, que le enseñó los valores que sus propios padres no supieron transmitirle. Fue su abuelo quien le dijo la frase que se convirtió en su filosofía de vida: «Un día te vas a casar y tienes que entender que nada ni nadie podrá estar por encima de tu familia». Y Pedro cumplió esa enseñanza a rajatabla. Pero la familia que construyó no incluyó a sus padres. Su familia es otra. Todo cambia.
Y cambia de la forma más irónica posible, la misma persona que hundió a Pedro Fernández es quien lo rescata. Manuel Calderón, el ejecutivo que recibió órdenes de congelarlo, aparece en la vida de Pedro con una propuesta. Se ha ido de Sony Music y ahora trabaja en Polygram. Está arrepentido. Genuinamente arrepentido. Y quiere compensar el daño que causó. Le ofrece a Pedro grabar un nuevo disco. Pero esta vez, con 3 condiciones que Pedro mismo impone. 1. Tiene que ser un disco completamente ranchero. 2. Lo producirá Homero Patrón. 3. Necesita un adelanto económico sustancial para pagar las deudas que lo están ahogando. Calderón acepta todas las condiciones. Y en 1994 nace Mi forma de sentir, el álbum que resucita la carrera de Pedro Fernández. El disco alcanza doble platino en Estados Unidos, platino en Venezuela, platino en Chile. Canciones como Amarte a la antigua se convierten en himnos. Pedro compone Si te vas, un tema que luego Marc Anthony grabaría y convertiría en éxito mundial. Pedro había tenido razón todo el tiempo. Su intuición artística, la que defendió a los 19 años incluso cuando eso significó perder todo, resultó ser correcta. El público no quería a un Pedro Fernández pop. Querían al Pedro auténtico, al Pedro ranchero, al Pedro que llevaba México en cada nota. Ese mismo año, Mi forma de sentir se convierte en uno de los álbumes más vendidos de su carrera. Los premios empiezan a llegar. En el 2000, gana el Latin Grammy por Mejor Álbum Regional Mexicano con Yo no fui. Luego llegarán 2 Grammy latinos más. Pero el éxito profesional no cura las heridas personales. Durante todo este tiempo, desde los 17 años, Pedro ha estado casado con Rebeca Garza Vargas. Una modelo de Reynosa, Tamaulipas, que conoció durante una presentación cuando él tenía apenas 17 años y ella era parte del séquito de damas de honor. Se casaron inmediatamente cuando ella cumplió 18. Y ese matrimonio, contra todo pronóstico, sigue firme hasta hoy. 37 años después. Rebeca fue quien lo convenció de no abandonar la música durante la crisis de los 90. Rebeca fue quien estuvo ahí cuando tuvo que vender el coche. Rebeca es la madre de sus 3 hijas, Gemma, Karina y Osmara. Y Rebeca es, según las propias palabras de Pedro, su verdadera familia. Mi familia es mi mujer, mis hijas y mis nietos. Mi abuelo me dijo un día que cuando te casas, nada ni nadie debe estar por encima de tu familia. Y eso es lo que he puesto en práctica, declaró Pedro en 2024. Esa es la familia que construyó. Una familia basada en la lealtad, en el apoyo incondicional, en estar presente. Todo lo que él no tuvo de niño, se aseguró de dárselo a sus propias hijas. Cuando grabó Papá de Domingo en 2002 junto a su hija Gemma, no era solo una canción. Era una declaración: yo no seré como mi padre. Yo estaré aquí. Abril de 2024. Pedro Fernández aparece en televisión promocionando su gira Te doy la vida tour y algo sucede que nadie esperaba. Las redes sociales explotan con comentarios sobre su rostro. Miles de personas aseguran que se ve irreconocible, que abusó del botox, que tiene cara de calamardo guapo. Los memes se vuelven virales. Las críticas son despiadadas. Y Pedro, una vez más, enfrenta el escrutinio público con la misma serenidad que ha desarrollado a lo largo de 5 décadas en el espectáculo. En noviembre de 2024, en una entrevista con Jordi Rosado, Pedro aborda el tema con transparencia brutal: el día que me opere la cara, no tengo reparo en compartirlo con la gente porque la primera razón por la que lo haría es por verme bien para el público. Hay mucha gente que depende de mí, gente que está arriba y abajo del escenario. Niega haberse hecho cirugías. Explica que su apariencia es resultado del paso del tiempo, del cuidado personal, de la iluminación televisiva. Pero lo más revelador es lo que dice después: entiendo que el límite, físicamente hablando, va más allá de la parte estética y puedes sentir que ya no vas a estar bien. Pedro ha aprendido algo fundamental: los límites existen por una razón. Y él conoce muy bien el precio de cruzarlos. Porque Pedro Fernández conoce los límites mejor que nadie. Conoce el límite de cuánto puede aguantar un niño de 8 años lejos de casa. Conoce el límite de cuánto puede soportar un artista antes de considerar abandonar su vocación.
Conoce el límite de cuánto dolor puede causar una familia antes de que la ruptura sea irreparable. Y conoce el límite de cuánta fama vale la pena perseguir antes de que destruya lo que realmente importa. Hoy, con 55 años, Pedro Fernández está de gira con su Ave Fénix Tour 2025. El nombre no es casual. El ave fénix renace de sus cenizas. Y eso es exactamente lo que Pedro ha hecho una y otra vez a lo largo de su vida. Renació del abandono de sus padres. Renació del bloqueo de la industria. Renació de la crisis económica. Renació cada vez que la vida intentó derribarlo. Pero las cicatrices permanecen. En sus entrevistas más recientes, cuando habla de su infancia, hay una tristeza que no puede ocultar. Cuando habla de sus padres, hay un silencio que dice más que cualquier palabra. Cuando habla de sus hijas y nietos, hay una intensidad protectora que revela cuánto lo marcó no haber sido protegido él mismo. 2021 trajo una de las pérdidas más dolorosas. Vicente Fernández, el hombre que creyó en él cuando tenía 6 años, el padrino artístico que abrió las puertas de su carrera, falleció. Para Pedro no fue solo la muerte de un colega o un mentor. Fue la pérdida de una figura paterna dentro del mundo artístico. Porque Vicente fue lo más cercano a un padre que Pedro tuvo en la música. Y aquí está la verdad más profunda de todas, la que conecta cada parte de esta historia. Pedro Fernández construyó una carrera extraordinaria no a pesar de sus traumas, sino procesando esos traumas a través de su arte. Cada canción sobre el abandono, sobre el amor verdadero, sobre la lealtad, sobre la traición, viene de un lugar profundamente personal. Cuando canta Amarte a la antigua, está cantando sobre el tipo de amor que él mismo da, constante, presente, leal. Cuando canta El aventurero, está cantando sobre la libertad que finalmente conquistó después de años de estar atrapado en contratos abusivos. Su música es su terapia. Su familia es su redención. Y su silencio con sus padres es su protección. Entonces, ¿cuál es la verdad sobre Pedro Fernández? La verdad es que es un sobreviviente. Un hombre que fue explotado desde niño pero se negó a ser una víctima para siempre. Un artista que perdió todo defendiendo su identidad y demostró que tenía razón. Un hijo que fue abandonado pero se convirtió en el padre presente que él nunca tuvo. Un esposo que ha mantenido el mismo matrimonio durante 37 años en una industria donde las relaciones duran meses. La verdad es que Pedro Fernández carga con heridas que nunca sanarán completamente. Pero esas heridas no lo definieron. Lo fortalecieron. Lo hicieron más consciente. Más humano. Más real. Y ahora les pregunto a ustedes, ¿cómo se sienten al conocer esta historia completa? ¿Cambia la forma en que escuchan sus canciones? ¿Ven al artista de manera diferente sabiendo lo que tuvo que sobrevivir para llegar hasta aquí? Dejen sus comentarios aquí abajo. Cuéntenme qué parte de esta historia los impactó más. ¿Fue el abandono infantil? ¿La traición de la industria? ¿La ruptura familiar? ¿Su resiliencia? Quiero leer cada una de sus reflexiones porque historias como esta necesitan ser conversadas, procesadas, entendidas. Si este vídeo les abrió los ojos sobre quién es realmente Pedro Fernández, si sienten que conocen al hombre detrás de la música de una forma completamente nueva, entonces déjenme ese like ahora mismo. Compartan este vídeo con otros fans que merecen conocer la verdad. Suscríbanse al canal para más historias profundas sobre sus artistas favoritos, historias que van más allá de los titulares superficiales. Pedro Fernández sigue de gira. Sigue cantando. Sigue siendo el mismo hombre que a los 6 años se paró frente a Vicente Fernández y cantó con todo el corazón. Solo que ahora ese corazón ha sido roto y reconstruido tantas veces que cada nota que canta lleva el peso de una vida entera de lucha. Y tal vez, solo tal vez, eso es lo que hace que su música siga resonando después de 48 años de carrera. Porque cuando Pedro Fernández canta sobre el dolor, sobre la lealtad, sobre el amor verdadero, no está fingiendo. Está compartiendo pedazos de su alma que la industria intentó destruir pero nunca pudo. Esa es la verdad sobre Pedro Fernández. Y ahora ustedes la conocen. Gracias por ver este vídeo hasta el final. Nos vemos en el próximo, donde seguiremos destapando las verdades que la industria del espectáculo prefiere mantener ocultas. Hasta pronto.